Son ya las 8:30 de la mañana en Bogotá, también en Quito y en Lima. Estamos en Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos un día más para estar informados. Les cuento que en el hecho del día de hoy hablaremos sobre la visita del enviado estadounidense Thomas Barrack al Líbano. Esto en medio de las tensiones con Israel, que sigue realizando incursiones y ataques en el sur del país. Estados Unidos intenta mediar un acuerdo que impulse el desarme de Hezbollah. Los detalles con nuestra corresponsal en Beirut, Tetel Bonet, enseguida, pero antes vamos con el bloque de noticias. Los negociadores en Qatar a la espera de la reunión de Donald Trump con Benjamin Netanyahu, que ya llegó a Washington, D.C. El ejército israelí mató a más de 105 personas en las últimas horas en la Franja de Gaza. En Texas avanzan contrarreloj las labores de rescate en busca de supervivientes de las inundaciones del río Guadalupe, que ha causado ya 80 víctimas mortales. 41 personas, incluidas 10 niñas de un campamento de verano, siguen desaparecidas. En Nairobi, Kenia, la policía abre fuego contra los manifestantes que participan en una nueva jornada de protestas en conmemoración de los 35 años del movimiento prodemocrático, que resurgió con fuerza el año pasado y fue mortalmente reprimido por la fuerza pública del país. Iniciamos en la Franja de Gaza porque el alto el fuego en el enclave palestino está en el centro de la agenda de la reunión de este lunes entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que visita Washington, D.C. por tercera vez desde que el republicano volvió al despacho Oval en enero. En Qatar, los negociadores de Israel y de Hamás están también a la espera del resultado de este encuentro. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Verena, nos amplía. Sí, en principio las declaraciones tanto de Trump como de Netanyahu en la previa de este encuentro que mantendrán en la Casa Blanca han dado la pista de que Gaza va a ser uno de los temas centrales que van a abordar. El presidente estadounidense volvió a repetir ayer que hay buenas opciones de llegar a un acuerdo esta semana para liberar, en sus palabras, a algunos rehenes, mientras que Netanyahu, antes de viajar a Washington, se había mostrado esperanzado de que Trump pueda ayudar a llegar a algún acuerdo, aunque también aclaró que el acuerdo tiene que ser bajo los términos de Israel e insistió con ese objetivo de destruir a Hamás, por lo que se perfila entonces del lado israelí es solo una posible aceptación en principio de una tregua temporal de 60 días, que es la opción que está sobre la mesa para la liberación de 10 rehenes vivos y los cuerpos de 18 rehenes muertos, a cambio de un número por determinar de prisioneros palestinos y también de un incremento de la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones a la Franja de Gaza afectada por ese bloqueo israelí. ¿Qué ocurrirá o qué puede avanzar en cuanto a Gaza en estas negociaciones? Dependerá también de esas reuniones a puerta cerrada que mantendrán Trump y Netanyahu, y de las aspiraciones de uno y otro, y de lo que pueda ofrecer también la Casa Blanca a Netanyahu para convencerlo de llegar al menos a este acuerdo temporal y también de entablar las negociaciones para un fin de la invasión israelí en Gaza, que es uno de los objetivos que también demanda Hamás en estas negociaciones. Pero no es solo Gaza lo que va a estar en la mesa, porque también esta visita de Netanyahu a la Casa Blanca tiene cierto halo de autocelebración junto a Trump de lo que consideran una campaña exitosa en esos ataques de 12 días contra Irán, y también lo que ambos marcan son estas supuestas posibilidades de avanzar a un marco de acuerdos entre Israel y otros países árabes, entre ellos Siria, Líbano, Arabia Saudita y Omán. Así que esto también va a estar formando parte de esas reuniones entre Netanyahu y Trump, mientras en Doha se espera para hoy una nueva ronda de negociaciones, después de que la primera del domingo culminara sin resultados, aunque funcionarios israelíes han señalado que se desarrollaron en una atmósfera positiva, y el gobierno de Benjamin Netanyahu negó los reportes que decían que su delegación no tenía un mandato para llegar a ese acuerdo. Aún así, persisten diferencias, sobre todo en torno a esas reservas que planteó Hamás al plan presentado por Estados Unidos. Esto es que se incluya en el acuerdo garantías explícitas de que las negociaciones continuarán más allá de los 60 días de tregua si no hay acuerdo para un final definitivo de la invasión israelí. También que la ayuda humanitaria se reanude de forma completa y a cargo
de la ONU y por último que las tropas israelíes regresen a las posiciones que estaban ocupando en la Franja de Gaza hasta el último cese el fuego en marzo de este año. Bien, mientras entonces las negociaciones por un alto el fuego, como decía Federico, en Gaza están en curso, Israel sigue atacando distintas partes del enclave. El Ministerio de Salud palestino dijo este lunes que el ejército israelí mató al menos a 105 personas y ha herido a 356 en las últimas horas. La Defensa Civil local informó que uno de los ataques estuvo dirigido contra un hospital que albergaba a civiles desplazados forzados en la ciudad de Gaza, causando allí 6 víctimas mortales. Mientras en el sur del enclave otras 2 personas fueron asesinadas y 20 resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes dispararon contra una multitud que esperaba conseguir alimentos en un centro de distribución de ayuda de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, controlada, ya lo saben, por Estados Unidos e Israel. A las 11:30 de la noche nos sorprendieron los misiles y las explosiones dentro del edificio, polvo y destrucción. Nos impactó encontrar cuerpos y sangre. Nos concentramos en rescatar a los heridos. Nuestro mensaje a la delegación negociadora y a los mediadores es que presionen para lograr un alto el fuego, porque la población ya no aguanta más, se nos está acabando la paciencia. Seguimos en la Franja de Gaza, donde, según Naciones Unidas, solo en mayo ingresaron en centros de atención médica más de 5.000 niños con desnutrición aguda, 2.000 más que en el mes de abril. Las órdenes de desplazamiento forzado y los bombardeos israelíes han devastado a los hospitales, mientras la ayuda humanitaria llega a cuentagotas y acudir a buscarla, como veíamos, puede ser mortal. El informe es de France 2 y contiene imágenes muy fuertes que, sin embargo, consideramos necesario mostrar. Este es Yuri. Pesaba solo 3,5 kilos cuando nació. Murió a los 3 meses por falta de leche. El cierre de las fronteras y la falta de acceso a la leche infantil son un crimen de guerra, especialmente contra nuestros hijos. En mayo se puso en marcha una controvertida operación de ayuda humanitaria para Gaza bajo el control de Israel. Pero la leche infantil, esencial para el crecimiento de los recién nacidos, es casi imposible de encontrar. En este hospital, la unidad pediátrica está desbordada de madres desesperadas y sus hijos desnutridos. A causa de esta guerra, el estado de salud de los niños es preocupante y su alimentación desastrosa. Esto pone en peligro la vida de muchos niños. Según UNICEF, 2.300 niños menores de 5 años recibieron tratamiento por desnutrición aguda en enero. En mayo, esa cifra se duplicó a 5.119. Hoy, Amal va a este hospital con la esperanza de salvar a su hija de 3 meses, que necesita suplementos nutricionales y agua porque ha dejado de crecer. Cuando nació mi niña pesaba 1,9 kilos, ahora pesa 1,8 y sigue adelgazando. La amamanto, pero es inútil. Como las deficiencias nutricionales están muy extendidas entre las embarazadas de Gaza, la lactancia materna no aporta suficientes calorías ni nutrientes para alimentar a recién nacidos como Rafif. Los bebés necesitan una lata de leche en polvo cada 3 o 4 días, pero en realidad no podemos satisfacer sus necesidades, solo reciben una lata de leche en polvo cada 20 días. Según la Organización Mundial de la Salud, 112 niños ingresan cada día en el hospital de Gaza por desnutrición. En los últimos 4 meses han muerto 57 niños. Seguimos en Siria, donde avanzan los incendios en la provincia de Latakia, que se prendieron a mitad de semana pasada. El coordinador humanitario de Naciones Unidas en Siria informó que las llamas han devastado extensas áreas agrícolas y que cientos de personas han tenido que abandonar sus casas. Sin embargo, a esta hora no se conoce que el fuego haya causado víctimas mortales. Por otro lado, el ejército libanés comunicó que ha enviado helicópteros de apoyo al gobierno de Damasco, igual que han hecho recientemente Jordania y Turquía. Cambiamos ahora de información, vamos a Texas, donde por 4º día consecutivo y ante el pronóstico además de nuevas lluvias, avanzan las labores de rescate en busca de supervivientes a las inundaciones causadas por el crecimiento del río Guadalupe, de las más mortíferas en Estados Unidos en un siglo. A esta hora hay 41 personas desaparecidas, incluidas 10 niñas que estaban en un campamento de verano. Y el balance más reciente de las autoridades es de al menos 80 víctimas mortales. Esta carretera y este distrito tejano arrasados por torrentes de barro.
Los voluntarios peinan la zona llena de árboles para intentar encontrar a los desaparecidos. Esta residente busca a una persona mayor. Nos centramos en el lugar donde encontramos al marido, José Olvera, porque ambos iban tomados de la mano cuando fueron arrastrados por las aguas. La esperanza de encontrar supervivientes disminuye cada día que pasa. Desgraciadamente estamos recuperando restos. De esto se trata ahora, no más rescates. En la ciudad de Hunt, más de 700 niñas participaban en un campamento de verano. Una docena siguen desaparecidas. Según el gobernador de Texas, el número de muertos ya elevado va a aumentar aún más. Había mucha gente acampando, no solo niños en campamentos, sino adultos acampando junto al río, gente en casas rodantes y cosas por el estilo. Hay personas desaparecidas que no están en la lista de desaparecidos. El viernes las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas. Las aguas del río local subieron 8 metros en menos de una hora. Crece la polémica sobre la gestión de la crisis. Muchos creen que los recortes de personal de Donald Trump han complicado el trabajo de los servicios meteorológicos. Esta fue la respuesta del presidente. Es algo que ocurrió en cuestión de segundos. Nadie lo esperaba. Nadie lo vio. Hay gente con mucho talento y no lo han visto. Dijeron que nunca habían visto nada igual en 100 años. El republicano ya ha firmado una declaración de catástrofe para poner a disposición de Texas los recursos del gobierno federal. Puede que visite el lugar el viernes. De Estados Unidos pasamos a Kenia porque la policía abrió fuego contra los manifestantes en la capital, en Nairobi, durante la jornada llamada Sabasaba, que significa 7-7. Una fecha destacada para el movimiento prodemocrático que cumple 35 años y que resurgió con fuerza el año pasado, liderado por jóvenes estudiantes que protestaron en contra de una reforma fiscal y que fue mortalmente reprimido por la fuerza pública con al menos 60 muertos. Las movilizaciones de este año están siendo también violentamente reprimidas. Según los primeros reportes, ya se habla de víctimas mortales. Lo que Ruto ha prometido al país no se está cumpliendo. Así que no cederemos y lo mantendremos todos los días, porque el poder nos pertenece. La gente está cansada, muy cansada. La gente quiere ser escuchada. En mi opinión, el pueblo tiene derecho a protestar, siempre y cuando no interfieran con algún negocio o algunos bienes.